participantes, bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional en el nivel de profesionales. Un gusto saludarlos. Principalmente, pues, agradecido por las disertaciones del módulo uno y quería, pues, antes de comenzar la clase de esta unidad de Derecho Constitucional, lo que es el Poder Público Nacional, indicarles que para esta semana deberían estar haciendo, entonces, ustedes una revista digital. Es algo muy sencillo, del cual pues van a ser más provechoso la parte práctica de lo que es esta materia tan larga y en la cual pueden conseguir dentro de la actividad sumativa varios links donde pueden leer y entender de qué se trata la actividad de la revista digital. Una revista donde ustedes con sus propias palabras pues van a identificar cada uno de estos criterios, ¿sí? Debe ser con sus propias palabras, estimados participantes. Esto debe llevar una portada, ¿sí? Donde aparezca siempre el logo de nuestra universidad. Debe llevar también una serie de requisitos como lo que es una editorial que debe salir desde su mente, desde su pensamiento y con base, pues, al derecho constitucional, ¿no? Y a la carrera que ustedes ostentan graduarse en este momento. También es preciso decir que lleva un índice para que todos los lectores pues, puedan visualizar que trae esta revista. Además del contenido que debe ser citado por autores y luego colocar sus propias palabras. Debe tener ilustraciones, dibujos que tengan que ver con cada uno de los poderes y obviamente debe llevar sus referencias bibliográficas. Es importante, estimados participantes, ustedes que ya son profesionales en algún área, TCU, licenciados, tener en cuenta que un trabajo sin referencias bibliográficas puede ser tachado de un trabajo copiado, un trabajo que no tenga la citación de autores para el nivel que nosotros estamos. Entonces, la exigencia para ustedes debe ser un poco mayor. Pero, sin embargo, es una actividad que van a disfrutar mucho, que es muy sencilla y que, pues, es nueva en esta unidad. Ahora bien, entrando un poquito en materia, es importante discernir que el poder público nacional, acompañado del público municipal y estatal, conforman lo que es el poder público de la República Bolivariana de Venezuela, según lo establece nuestro artículo 136 constitucional. ¿Qué palabras más, palabras menos? Esto nos indica que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público, a su vez, nacional, muy importante, se divide en legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Estimados participantes, en los varios trimestres que he dado clases aquí en las aulas de Derecho Constitucional, es increíble cómo futuros abogados de la República Bolivariana, sí, en varias ocasiones me han indicado en sus trabajos de estudio de las diferentes materias de esta unidad que los poderes son el legislativo, educativo, el ejecutivo, perdón, y judicial, obviando el poder ciudadano y el poder electoral, poderes que son importantísimos, estimados participantes. Bueno, el 5 de marzo, es decir, el día de ayer del presente año 2024, el poder electoral, encabezado por el director del CNE, acaba de dar el cronograma electoral. Las elecciones presidenciales son para el 28 de julio del presente año, 2024. Entonces es demasiado insólito, no sé si esa sea la palabra, que en los trabajos de estudio solo aparezcan los tres poderes, cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos está aplicando que son cinco. Entonces, estimados participantes, en sus trabajos, en sus producciones de esta revista digital que debe entregarse en PDF, eh, debería, luego que ustedes visualicen esta clase, aparecer los cinco poderes. No puede aparecer solamente tres, porque es que
Bueno, sí, la Constitución de 1961 establecía tres poderes, pero la del 99, o sea, tenemos 25 años con cinco poderes. Aprovechando el espacio, estimados participantes, un llamado de atención para que se sumen todos aquellos jóvenes o ustedes que me están escuchando en ese momento, estimados participantes que tengan más de 18 años, a inscribirse en el registro electoral. Hay más de 3 millones de jóvenes, según una encuesta que vi en la red Twitter o X, como se llama ahora, que no están inscritos en el registro electoral. Entonces, me parece increíble que nosotros, estudiantes de Derecho, no estemos inscritos en el registro electoral. Y es algo que es súper sencillo y que solamente puede demorar 20, 25 minutos. La verdad, nunca hay cola. Entonces, vamos a aprovechar este espacio donde ya se abrieron a nivel nacional todas las inscripciones en cada uno de los CNE para ir, el de aquí queda en la calle 14 de Barrio Obrero. Acérquense allí, inscríbanse. Recuerden que el derecho a la democracia, al sufragio, es un derecho constitucional y un deber de la ciudadanía. Como les venía explicando, el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. El poder legislativo, obviamente, lo contrae la Asamblea Nacional. Esa asamblea por la cual nosotros votamos por elegir a nuestros diputados, y son todos aquellos que obviamente van a legislar, valga la redundancia, van a crear esas normas, esas leyes que nosotros debemos seguir, estimados participantes. Entonces, el poder reside en el pueblo, pero nosotros como pueblo ejercemos nuestra soberanía y votamos y elegimos a una serie de autoridades. Entre esas está el poder legislativo. Cada uno de nosotros salimos a votar por nuestros asambleístas. ¿Ok? Ahora, el poder ejecutivo es ese poder que ostenta la primera autoridad del país, que es el presidente de la República. El Poder Judicial está a cargo del Tribunal Supremo de Justicia y lo ejercen todos los jueces, magistrados de nuestro país. El Poder Ciudadano es ese poder que ejerce el defensor del pueblo y todas las defensorías delegadas en cada uno de los estados. Esas defensorías del pueblo que son importantísimas y que muchas personas no las conocen. Muchas veces, a veces, para defender tu derecho, no tienes que ir al Ministerio Público. El Ministerio Público es para hacer denuncias y la Defensoría del Pueblo es para hacer exigencias de nuestros derechos, que es muy diferente cuando te voy a hacer una denuncia porque el vecino de forma ilícita o de forma brusca o de forma de la que sea vino y me cortó la electricidad y yo quiero denunciarlo porque él está faltando a mis derechos. Y otra cosa es ir y denunciar, perdón, ir y exigir ante la Defensoría del Pueblo una respuesta, por lo menos, por ejemplo, de Corpolet, que es un ente del Estado que trata la electricidad, de por qué en mi sector se va la electricidad tantas horas al día, tantas veces al día, sin que exista un cronograma. Yo no puedo ir al Ministerio Público a denunciar a Corpolet, pero yo sí puedo ir a la Defensoría del Pueblo a exigir a través de un escrito a la defensora, que en este caso es la doctora Celeste Buitriago, aquí en el estado Táchira, para que Corpolet me indique por qué no existe un cronograma de cortes de electricidad dentro de mi comunidad. Entonces, el poder ciudadano es importantísimo, estimados participantes. Y nosotros los venezolanos no lo utilizamos
por desconocimiento de la materia. Entonces es importantísimo, estimados participantes, que podamos interactuar con el poder ciudadano. Y por último, tenemos el poder electoral, que obviamente pues trata del sufragio, de las votaciones, existe, está a cargo del CNE, perdón, quien es el ente rector de la materia electoral. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del poder público estatal, este poder público es autónomo, por más que sea de manera descentralizada y a cargo de los estados o las entidades autónomas que son iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y que están obligados a mantener su independencia, soberanía e integridad nacional y a hacer cumplir todos los preceptos constitucionales y las leyes constitucionales. Si no, dentro de este poder público estatal también es importante recalcar que el gobierno y la administración de cada estado va a corresponder al gobernador o gobernadora que se eligió en dichas elecciones libres. El gobernador podrá ser reelegido de inmediato y por una vez. ¿Ok? Los gobernadores rendirán anualmente y públicamente la cuenta de su gestión ante un contralor del Estado, presentará el informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Aquí es importante que nosotros como estudiantes de Derecho, defensores de derechos humanos, defensores de derechos fundamentales, abogados de la República, sepamos que estos gobernadores deben cumplir con el derecho a la transparencia. Entonces, en este derecho a la transparencia, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo, como ciudadano normal de la sociedad, puedo ir ante el gobernador del estado y preguntarle cuál es su sueldo, por ejemplo. Obviamente, estimados participantes, de manera respetuosa, nos dirigimos ante él y le preguntamos, ojo, no se vaya a malinterpretar esta acción, ¿ok? Porque una cosa es el respeto y exigir nuestros derechos adecuadamente. Pero es un derecho de transparencia, lo tiene nuestra Constitución. Ellos deben rendir anual y públicamente cuentas sobre su gestión. Cuando hablamos del poder legislativo estatal, ¿sí? Ejercerá en cada estado lo que es un consejo legislativo, conformado por un número no mayor ni menor de 7 integrantes, quienes proporcionalmente representarán la población del estado y a los municipios. El Consejo Legislativo va a tener una serie de atribuciones, estimados participantes, que son importantísimas. Legislar sobre la materia es competencia estatal, sancionar la ley de presupuesto del Estado y todo lo demás que establezca la Constitución. Es importante indicar, estimados participantes, que los requisitos para ser integrantes del Consejo Legislativo es la obligación de rendición anual de cuentas, la incomunidad en su jurisdicción territorial y se regirán por las normas que cada constitución establece para los diputados de la Asamblea Nacional en cuanto les sean, pues, obviamente aplicables al cargo, ¿no? Porque son diferentes. Los legisladores estatales serán elegidos por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegidos por 2 periodos consecutivos como máximo. Es decir, un legislador puede ser 12 años parte del Consejo Legislativo. Es importante también indicar en este poder público estatal que cada estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá conforme a esta Constitución, a nuestra Constitución bolivariana, obviamente, el control, la vigilancia, la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estatales. Sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la discreción y responsabilidad de un contralor cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idónea e independencia, así como la neutralidad en su designación, que será mediante un concurso público.
Además, este poder público estatal tiene competencias exclusivas, como dictar su constitución para organizar sus poderes, la organización de sus municipios y demás entidades, la administración, inversión y administración de sus recursos, incluso los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional. ¿Okay? La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, ¿okay? El régimen de aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados del Poder Nacional, las salinas y la administración de tierras baldías en su jurisdicción, conforme siempre a la ley. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos del papel sellado, timbres fiscales y estampillas. La conservación, administración, aprovechamiento de carreteras, autopistas nacionales, así como de puertos o aeropuertos de uso comercial, en coordinación siempre con el Ejecutivo Nacional. Y pues, entre otras, todo lo que no corresponda de conformidad con la Constitución y la competencia que sea nacional o municipal. Las materias de objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de base dictadas por el Poder Nacional y leyes aprobadas por los estimados participantes. En cada estado se creará el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que va a ser siempre presidido por el gobernador, integrado por los alcaldes, los directores estadales de los ministerios y una representación de los legisladores elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, los del Consejo Legislativo, perdón, y las comunidades organizadas. Ese es el resumen de lo que es el poder público nacional. Ahora bien, vamos para el poder público municipal. Los municipales o el poder público municipal constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites establecidos en nuestra Constitución. Eso es. Tienen su autonomía para la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Los municipios constituyen una unidad política primaria, como ya les venía diciendo, y esas actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán, ojo, incorporando la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de las políticas públicas. Muy importante. Por esto van a tener la evaluación de resultados en forma efectiva, suficiente, oportuna y que sea conforme a la ley. Los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino ante tribunales competentes de conformidad con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. La organización de los municipios, por otra parte, y demás entidades locales se van a regir siempre por la Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las demás disposiciones legales de conformidad con aquellas que dicten los estados. Los municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre ellos la creación de modalidades asociativas intergubernamentales. Cuando dos o más municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y fiscales que den el conjunto de características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. Este caso, obviamente, nosotros lo tenemos en lo que es la ciudad de Caracas. Normalmente aquí en San Cristóbal, pues contamos con 28 municipios, 29 municipios, perdón. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la organización, administración y gobierno, como ya les venía indicando, la organización de los municipios y demás entidades locales siempre se van a regir por la Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan, las leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que de conformidad estén dictadas por los estados. Eso según el artículo 169 constitucional, que se los leí hace un momento, se los establecí hace un momento, donde habla que la organización de los municipios y demás entidades locales se regirá por la Constitución, por las normas de desarrollar los principios constitucionales, las leyes orgánicas y las disposiciones legales. ¿Okay?
Cuando hablamos del Consejo Municipal, corresponde estar integrado por concejales elegidos de forma establecida en la Constitución, en el número de condiciones de exigibilidad que determine la ley. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los concejales serán elegidos por un periodo de 4 años y podrán optar 2 veces más por el mismo cargo. Entonces, en un total de un concejal puede durar 12 años en el cargo, si es reelegido en 2 ocasiones diferentes. Serían 4 años su primer periodo, 4 años su reelección y 4 años la segunda reelección. Cuando hablamos de el Consejo Federal y de Gobierno, es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de las competencias del poder público nacional a los estados y municipios. El Consejo Federal y de Gobierno va a tener esa planificación y coordinación, políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y la transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios. Estará presidido, ojo, por el vicepresidente ejecutivo e integrado por los ministros y gobernadores, un alcalde por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. Vuelvo y repito, la organización, un vicepresidente, ministros y ministras, gobernadores y gobernadores, pero cuando hablamos de un alcalde o alcaldesa, es por cada estado, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el estado Táchira, ¿cuántos alcaldes tenemos? Nuestro alcalde del municipio de San Cristóbal y los demás alcaldes de cada uno de los municipios, tenemos 29 municipios. Pero también debe haber representantes de la sociedad organizada. El Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaria integrada por el vicepresidente ejecutivo, 2 ministros, 3 gobernadores y 3 alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado, ojo, de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas del desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en la región y comunidades que tengan menos desarrollo, es decir, a todas aquellas comunidades que consideramos como comunidades vulnerables. El Consejo Federal de Gobierno, además, con base a los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará una vez al año los recursos que se gestarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritarias a las cuales se aplicarán dichos recursos. Entonces, ese Consejo, ¿sí?, Federal de Gobierno viene a discutir ese fondo de cada estado, pero va a decir, bueno, el municipio Pedro María Ureña está más afectado que el municipio San Cristóbal y debemos equilibrar y se van a hacer las reparaciones necesarias en tal municipio. Y el Fondo de Compensación Interterritorial va a trabajar este año en ese municipio. Y después vamos para el municipio Junín, en el Rubio. ¿Ok? Como les indiqué, la secretaría de ese consejo estará integrada por el vicepresidente ejecutivo, 2 ministros, 3 gobernadores y 3 alcaldes. Aquí, como les indicaba, las competencias, el Fondo de Compensación Interterritorial destinado a las inversiones públicas para el desarrollo equitativo de las regiones. Con base a los desequilibrios regionales, va a discutir anualmente los recursos de ese Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritarias a las cuales se aplicarán dichos recursos, que es el ejemplo que les doy. Si la carretera ahorita, por lo menos para el municipio Junín, está deteriorada, entonces vamos a tener de prioridad ese municipio.
Gracias por su atención, estimados participantes. Ya saben que tienen la oportunidad de cualquier duda, escribirme al privado o por los foros de inquietudes. Ya saben que para esta semana deben entregar una revista digital conteniente de lo que es el Poder Público Nacional. Les doy como consejo, como tip, que indaguen más sobre estos 5 poderes y para el que vea la clase hasta el final y dentro de su revista digital invite a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral que cierra el 18 de abril, van a tener unos puntos extra. ¿Ok? Para quien haya visto la clase y me dé esa invitación dentro de la revista digital. Bueno, estimados participantes, ha sido un placer. Espero pues verlos pronto.